Viernes pasado concluíamos en el capítulo 8 y fíjese que del capítulo 9 en adelante el apóstol Pablo toca algo en referencia a la elección de Israel como pueblo y a la misma vez también en los siguientes capítulos, después de haber puesto en claro que la salvación es por gracia, por elección de Dios, que no es por ningún tipo de cumplimiento de ninguna ley ni de obras. En todos los capítulos anteriores, Pablo ahora comienza a decir algo sumamente importante, y es en relación a el papel de Israel, obviamente en el marco de la historia bíblica, de la historia que vivimos hoy también. Y es importante considerar lo siguiente: las promesas de Dios son fieles, son verdaderas, Dios no miente, Dios no se arrepiente, dice la palabra de Dios. Cuando el Señor extiende su misericordia hacia el pueblo gentil, los que no son israelitas de sangre, no por esto el Señor se ha olvidado de Israel o ha desechado a Israel, y eso lo toca Pablo más adelante, sino que va a cumplir su palabra. Obviamente es con la condición de un Israel que tiene un corazón distinto al Israel que estuvo en el tiempo que Jesús vino. Obviamente no estoy hablando de todos, porque realmente muchos del pueblo de Israel recibieron al Señor. De hecho, los 12 apóstoles eran judíos, eran israelitas. Pero diría que una gran mayoría lo rechazó, y específicamente el liderazgo religioso. Es ahí a ellos a donde se dirige el verso que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y luego habla, dice: mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso somos nosotros y todos los judíos que creyeron en el nombre del Señor. Pero algo muy importante es que Dios va a cumplir con Israel lo que Él dijo que iba a hacer. Si no lo hiciera, nosotros estaríamos en la cuerda floja. No sé si me explico con ese dicho. Si Dios dijo a Israel que iba a cumplirle lo que le había prometido y no se lo cumple, entonces ¿qué garantía tendríamos nosotros que va a cumplir con nosotros lo que dijo que iba a hacer? Por eso el apóstol Pablo declara del capítulo 9 en adelante que Dios no se ha olvidado de Israel. Es una seguridad para nosotros. Si Él va a cumplir lo que dijo con Israel, tenemos seguridad que va a cumplir lo que dijo con nosotros. ¿Sí me explico, hermano? Ahora, el versículo o el capítulo 9 en adelante, pero específicamente el capítulo 9, es uno de los capítulos teológicamente, bíblicamente más controversiales, porque marca la soberanía de Dios, marca el señorío de Dios. Fíjese que nosotros en algún momento, cuando alguien acepta al Señor, decimos: aceptó a Jesús como su Salvador. En algún momento podemos poner aquí: lo aceptó como Salvador. Pero realmente la palabra Salvador en el Nuevo Testamento aparece muy pocas veces en comparación a la palabra Señor. Por eso lo correcto sería decir que uno acepta, aunque realmente no es que uno lo acepte, sino que llega al reconocimiento
de que Él es nuestro Salvador, pero más que todo es nuestro Señor. Y diría que en este orden es nuestro Señor, que aquí podría ser el 1 y aquí podría ser el 2, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Qué es Señor? Es amo, es más que jefe, es el amo, es a quien se le debe una total obediencia. Por eso es de que el apóstol Pedro habla, dice que hemos sido elegidos para obedecer a Jesucristo. En otras palabras, el ser cristiano es reconocer el señorío de Jesús. Es saber que Él es nuestro Señor. Y como Señor, fíjese, como Señor, Él es soberano. Es decir, que hace como quiere, cuando quiere, con quien quiere. El otro día, estudiando un poco sobre este aspecto, oí un debate acerca de ciertas situaciones y cuando estaban debatiendo dos, decía uno al otro, voy a decir esto porque me causó mucha risa, porque decía, usted sabe que la Iglesia Católica Romana, que reconoce la infalibilidad de la palabra del Papa, ellos dicen que la palabra del Papa es inerrante, es infalible. O sea, lo que el Papa dice es como que Dios lo estuviera diciendo. Alguien decía ahí en ese debate, si el Papa fuera casado, se daría cuenta que su palabra no es infalible. Pero mire, Dios sí es soberano. Lo que Dios dice, lo hace. Ahora, el problema que a veces nosotros tenemos es que no podemos entender la magnitud de la dimensión de la visión de Dios. Para ponérselo en un verso que la mayoría de nosotros o todos nosotros sabemos es que Pedro habla y dice que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Para nosotros 1000 años es algo que es tiempo, es un milenio, hermanos. ¿Cuántas generaciones no pasan ahí? Si contamos que una generación son 40, más o menos, pongámosle 50 para ajustar números, ¿verdad? Entonces, en 1000 años estamos hablando de 20 generaciones. Y para el Señor eso es como un día. Cuando Dios dice, por eso es que Dios le va a cumplir a Israel, en el tiempo determinado Dios va a cumplir las promesas que le hizo Israel, es seguridad para nosotros. Dios es soberano porque Él es Señor. Lo que Él dice y hace es porque le corresponde a Él hacerlo. Y nadie le puede decir por qué lo haces, ¿por qué? Porque Él es el Señor. Y nosotros no. Él ha creado todo, nosotros somos sus criaturas. Lo que sucede muchas veces es que nosotros, y por eso le decía que en el Nuevo Testamento la palabra Señor aparece muchísimas más veces que Salvador, dándonos a entender que ante todas las cosas nos convendría a nosotros, that would be very convenient to us, very advantageous to us, poder reconocer que Él es nuestro Señor y saber que tenemos nosotros que aceptar su voluntad como algo de soberanía. ¿Por qué le digo todo esto? Porque en el capítulo 9 comenzamos a ver aspectos muy importantes. Y nada más es como una introducción, quizá no vamos a llegar a todo eso, pero es necesario que lo digamos. Sobre la soberanía, sobre el señorío de Dios. Pero bueno, vamos entonces al capítulo 9, versículo 1. Dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Pablo hablando de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo no estaba siendo melodramático aquí,
Por eso es que antes dice, no miento, y dice, y el testimonio que doy, lo doy por el Espíritu Santo. No es el Pablo resentido, no es el Pablo dramático, no, lo estoy diciendo en una total verdad en el Espíritu Santo. Dice, tengo dolor, tengo gran tristeza, continuo dolor en mi corazón. Verso 3, mire lo que dice, porque desearía yo mismo ser anatema. Anatema quiere decir maldito. Desearía yo estar equivocado. Desearía yo que lo que dicen de mí fuera cierto. Ahora, a todo esto, vaya conmigo a un viaje mental y recordar lo que era el apóstol Pablo para los judíos. Habían invertido, no voy a decir yo que específicamente, pero el sistema había invertido en Pablo en educación, en entrenamiento, y lo habían constituido como el encargado de poder perseguir a esos herejes que estaban hablando de que el Mesías ya había venido y que Jesús era el Mesías. El libro de los Hechos relata claramente que Pablo tenía una confianza del liderazgo judío para perseguir a la iglesia. Tenía un apoyo total, quizás diría yo, incondicional para perseguir a la iglesia. Lo que no contaban era que en las mismas palabras del apóstol Pablo dice que él ya había sido escogido desde el vientre de su madre. Jesús, Dios, bueno, el Espíritu Santo, los tres, habían escogido a Pablo para hacer lo que Pablo fue. Pero en ese momento él estaba persiguiendo a la iglesia. El liderazgo que lo apoyaba, los fariseos se sentían hasta cierto punto confiados en que se estaba llevando a cabo una persecución para frenar el avance de la iglesia. Y cuando de repente el apóstol Pablo cambia, por la experiencia que tuvo yendo en ese camino, persiguiendo a la iglesia, donde el Señor se le aparece, le dice que estaba equivocado, que estaba dando golpes al aguijón, como dando patadas a un clavo. ¿Se imagina eso? Pateando un clavo. O sea, te estás haciendo daño tú mismo. Y entonces entra en esa experiencia, tiene un encuentro con Dios y ahora resulta que la doctrina que ellos consideraban como herética, que él estaba persiguiendo, ahora la comienza a predicar. La reacción que todo el liderazgo tuvo fue una reacción de decepción, de odio, y va a encontrar usted en el libro de los Hechos que no era raro para Pablo que lo querían matar. De hecho, 5 veces relata, el capítulo 20 en adelante de Hechos comenzamos a ver el testimonio real de Pablo. Relata Pablo de que 5 veces le dieron 39 azotes, que era lo máximo que la ley romana permitía. Es decir, cuando Pablo está hablando aquí, no está hablando porque él quisiera algo malo para con Israel. Él hubiera querido que el pueblo de Israel aceptara su mensaje, pero no lo aceptaron. Era perseguido. Y entonces cuando está hablando sobre este punto dice, yo desearía estar equivocado. Yo desearía que ellos tuvieran la razón acerca de mí, porque los judíos decían que era Pablo un mensajero, quizás hasta del mismo diablo. Dice, yo desearía ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Y comienza a decir cosas muy importantes acerca del pueblo de Israel. Lo primero es que dice que son israelitas. Leamos ese versículo y luego vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos. Dice que son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto
y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Comienza Pablo a dar como un perfil. He's starting to give a profile about the Jewish people. Comienza a dar un perfil de lo que es la nación israelita o el pueblo judío. Y comienza diciendo, ellos son israelitas. Término que quería decir que eran descendientes de la línea de bendición de Abraham. Descendientes de Abraham a través de Isaac y a través de Jacob. Usted sabe que Jacob tenía un nombre muy feo. El nombre de Jacob significaba engañador. Y Dios se lo cambia. ¿Alguien se recuerda qué nombre le puso? Israel. Por eso cuando habla de israelitas está hablando de los que venían de la línea de Abraham a través de Jacob. Que Dios mismo, que es soberano, le cambió el nombre de engañador a Israel. Dice, son israelitas, a ellos les pertenece la adopción, porque a ningún otro pueblo Dios tomó como pueblo suyo, sino al pueblo de Israel. Éxodo 4, 22, 19, 6, Oseas 11, 1, Isaías 46, 3, 4, mencionan eso. No los ve ahorita, pero ahí lo menciona. Dice que Israel era su pueblo escogido, su primogénito. Es decir, cuando está hablando de la adopción, está hablando de que el Señor lo toma como nación al pueblo de Israel. A ningún otro pueblo ha tomado el Señor como nación, sino solamente a la nación israelita. Y dice, ellos, mis parientes, por los cuales tengo mucho dolor y angustia, son y les pertenecen, porque son israelitas. Ellos tienen la adopción, a ningún otro pueblo Dios ha adoptado como pueblo suyo. Tienen la gloria, y aquí básicamente se está manifestando a que Dios a ningún otro pueblo se manifestó como se manifestó al pueblo de Israel. Comenzando con Moisés, que se le manifiesta en aquella zarza que ardía, que no se consumía. Luego se manifiesta como todopoderoso en las plagas sacándolo de Egipto. Les ordena que hagan un tabernáculo en donde él iba a acompañarlos y se manifestaba en el lugar santísimo, en lo que se conoce como la Shekinah de Dios, la gloria de Dios manifestada. Ningún otro pueblo, a ellos les pertenecía la gloria de Dios. También dice que de ellos son los pactos. Y fíjese que en la Escritura aparecen varios pactos. No vamos a entrar en detalle en esto, pero solamente se los menciono. Y todos los pactos de la Escritura son eternos y unilaterales. Viernes pasado yo le comentaba un poco acerca de esa palabra, unilateral. Creo que en inglés es igual, solo que se pronuncia distinto, ¿verdad? Unilateral. Esta palabra, muy importante, porque los pactos de Dios, una pausa aquí. Por eso cuando se hacen pactos, no debe ser de que alguien lo force, lo motive o lo impulse a eso. Días atrás hablaba con una persona y esta persona me comentaba y me decía, yo he hecho un pacto con Dios. Es decir, se vale, se puede, existe. Pero ¿sabe cómo es que nosotros podemos hacer pactos con Dios? Solamente motivados por el Espíritu de Dios. Motivados por el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios nos ha motivado, le pregunto, ¿usted lo hizo o Dios lo hizo con él mismo? Le pregunto una vez más. Si es el Espíritu el que lo motiva, ¿usted lo hizo o Dios lo hizo con él mismo? Todos los pactos reales son unilaterales. Por eso, discúlpeme o disculpémonos todos, ¿verdad? Pero realmente, si algo bueno podemos tener, es porque Él lo hace en nosotros. No hay nadie, absolutamente, yo el primero, hermano, que me ponga en la lista, que aquí pueda decir
que es por nosotros que somos lo que somos. El apóstol Pablo en algún momento dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y eso, discúlpenme que lo recalque algo, pero es que es la doctrina bíblica que tenemos que creer. Y el sentirse usted y yo llamado por Dios, es lo más maravilloso que puede haber, hermano. Y es Dios, otro versículo en la palabra dice que es Dios el que obra en vosotros el querer como el hacer para su beneplácito. Entonces si alguien me dice, fíjese que yo hice un pacto con Dios o un compromiso con Dios, ¿quién cree que lo motivó? No sale de usted. De nosotros no puede salir nada bueno. Todos los pactos de Dios, oigan bien esto, son unilaterales. ¿Qué quiere decir? Que es Dios el que los hace y es Dios el que los va a cumplir. Por eso vemos que la buena obra que Él ha comenzado en nosotros, dice Pablo, la terminará. Por eso vemos que hay pasajes como el que veíamos la otra vez, que dice, todas las cosas obran para bien, aquellos que aman a Dios. Aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Y quién es el que los llamó? Dios. Ahora, en estos pactos que podemos ver en la Biblia, que son unilaterales y son eternos, ahora, a excepción, fíjese, de un pacto, que es el pacto mosaico, que es el pacto de la ley. Los otros pactos que se mencionan en la Biblia, que son el pacto que Dios hizo con Noé, que no iba a destruir la tierra otra vez por inundación. El pacto que hizo con Abraham, que lo podemos ver en los primeros capítulos de Génesis. El pacto que hizo con el sacerdocio, hermano, es un pacto eterno. El pacto que hizo con David acerca de su reino eterno lo va a cumplir. El pacto que hizo con Moisés, ya lo vimos, el pacto que hizo con Moisés es el único que no es con una duración eterna. Está también el nuevo pacto que hizo con Israel y que nos alcanza a nosotros. Pero dice que todos estos pactos que Dios ha hecho, Dios los hizo a la nación de Israel. Con ninguna otra nación ha hecho pactos Dios. Si revisamos, entonces dice que son israelitas, pertenecen a ellos la adopción, pertenecen la gloria, los pactos, la promulgación de la ley. Reciben esa ley directamente de Dios. Dice que también pertenecen a ellos el culto, que lo que está diciendo es que era el sistema de ceremonias que acercaba a Dios con el pueblo. Cuando nosotros venimos a darle culto a Dios, estamos nosotros teniendo como congregación, como iglesia de Cristo, nos acercamos para darle culto a Dios y en cierta manera tener un acercamiento con Dios. El pueblo de Israel recibió en aquel momento la manera en cómo ellos podían acercarse a Dios. Y por eso en toda la ley, específicamente el libro de Levítico, va a ver usted todas las leyes ceremoniales que acercaban al pueblo a Dios. Ningún otro pueblo ha recibido una ley de parte de Dios, del Dios único, el Creador, que le diga, hagan esto para acercarse a mí. Solamente el pueblo de Israel. Y Pablo está diciendo que a ellos pertenecen el culto, las promesas también, específicamente las promesas que se cumplen con la venida de Jesús, que Él venía a cumplir todas las promesas y cumplirá todas las promesas que Dios ha hecho a Israel. Pero concluye esta lista después de mencionar que a ellos también pertenecen los patriarcas, que básicamente eso se menciona a tres personas, Abraham, Isaac y a Jacob, que son los patriarcas o los padres de la nación de Israel, a eso se refiere. Pero concluye esta lista en el versículo 5, donde dice, y de quien según la carne procede el Cristo. Ahora, vea esto. No solamente dice, de ahí también salió el Cristo, sino que a través de la inspiración del Espíritu Santo, Pablo añade y dice, a quien pertenece el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Es decir, que no solamente habla
a quien pertenece el Cristo o Cristo salió de ellos, sino que eleva a la persona de Jesús como el ungido. Yo sé que usted sabe esto, pero vale la pena recordarlo. Jesús es el nombre que se le dio humanamente. Cristo quiere decir ungido. Por eso el apóstol Pablo cuando habla dice, de quien viene, no dice de quien viene Jesús, sino dice, de toda esa línea del pueblo escogido por Dios, viene el Cristo. Está hablando de el ungido. Y algo muy curioso que va a ver usted en el Nuevo Testamento, es que cuando se refieren a Jesús, muchas veces Pablo habla y dice, vea esta frase, es muy importante, bueno, no frase, sino que es adjetivos, ¿verdad? Habla y dice, nuestro, a ver si se acuerda cómo que Pablo se refiere a Jesús. Nuestro, dice, Señor, mire, Jesucristo. Usted lo va a ver en el Nuevo Testamento. Pablo se refiere a la persona, al vaso, que el verbo utilizó para manifestar la gloria de Dios como el Señor. Por eso le digo que esto es importantísimo. Señor es importantísimo en la doctrina cristiana. Nuestro Señor Jesús, es decir, humanamente fue Jesús, pero su esencia era el ungido. Entonces, cuando está hablando aquí, dice, el pueblo de Israel, mire, recapitule conmigo, está Pablo diciendo, yo hubiera querido, yo quisiera que Israel creyera, yo quiero que ellos crean, pero rechazaban obviamente el mensaje de Pablo. Dice, quisiera yo estar equivocado, quisiera yo que ellos tuvieran la razón y que yo soy un hereje, con tal que ellos pudieran creer, porque tengo dolor en mi corazón, tengo una continua angustia. Y no es que ellos sean cualquier pueblo, sino que son el pueblo que ha sido escogido, el pueblo adoptado, al cual pertenecen la gloria, los pactos, las promesas, de quien vino el ungido de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo en ese sentido. Pero no solamente lo menciona, sino que lo eleva y dice, de quien viene el Cristo, y dice, el cual está sobre todas las cosas, dice, Dios bendito, hablando de que no era nada más Jesús, sino que era el Señor Jesucristo, era Dios. Dice, Dios bendito por los siglos de los siglos. Ahora, déjeme leerle unos 3 versículos en relación a esto. Romanos 1, del 1 al 4, cuando comienza la carta a los romanos, le leo y dice, Romanos 1, del 1 al 4. Pablo, y mire cómo comienza la carta a los romanos. Pablo, ¿qué palabra hay ahí? Siervo. Ya yo he mencionado en ocasiones anteriores que esta palabra siervo, algunos argumentan con mucha razón que está mal traducida. La traducción más fiel debería de ser esclavo en lugar de siervo. Pero lo que sucede es que la palabra esclavo ha tenido históricamente en el mundo una connotación muy delicada. Sin embargo, usted va a ver en la Biblia que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hablemos sobre uno de los patriarcas, Abraham, tenía esclavos. Lo que sucede es que lo que nosotros conocemos como esclavitud es un trato severo, déspota, en algunos casos hasta inhumano. Sin embargo, lo que en la palabra podemos ver
sobre el concepto de Dios hacia alguien que es esclavo de Él, es un concepto de bienestar, de protección, de cuidado y de seguridad. Obviamente es un tema muy amplio, solamente se lo dejo saber en esto. Pero Pablo viene y dice, Pablo, esclavo, porque hay una gran diferencia entre esclavo y siervo. Fíjese que el siervo espera pago. El esclavo, ¿no? El esclavo sabe que esa es su labor, su trabajo. De hecho, esa es la actitud que en la madurez de cada uno de nosotros, si lo llegamos a entender, según lo que el Señor dejó establecido en las últimas horas de su ministerio, dice que si llegamos a entender eso, vamos a ser felices. Le recuerdo nada más la escena. El Señor está en la última cena. Nadie quería lavarle los pies a nadie, porque ese era un trabajo muy denigrante quizás. Era el trabajo que se le delegaba al esclavo de menor categoría. Y como nadie lo hacía, el Señor dice que se ciñe una toalla y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Y cuando usted termina de ver todo este relato, el Señor les dice a ellos que si ellos aprenden esa actitud de servicio, aprended esto y seréis felices. Cuando uno comienza en el Evangelio, obviamente no inmediatamente llega a una actitud ni siquiera de siervo, sino que usted, y va a ver usted que lamentablemente mucho evangelio o pseudo evangelio que se predica, no se está predicando el sometimiento al señorío del Señor, sino que es venga a pedirle al Señor. Venga para ser sanado, venga para ser liberado, venga para ser bendecido, venga para que su vida entre a otra dimensión. Cuando realmente lo que la Biblia nos marca a aquellos que son llamados es que somos llamados a aceptar el señorío del Señor. Obviamente eso no se logra de la noche a la mañana. A mí me ha costado, a usted quizá te ha costado también. Pero no hay mejor lugar que estar en una vida de obediencia a Dios. No hay mejor lugar. Y en este sentido, cuando uno llega a entender eso y decir, Señor, tú eres mi Señor, y si me ordenas y me pides, me demandas, y yo lo hago sin esperar o exigirte recompensa, voy a ser feliz. Porque si me dan, de todas maneras voy a decir, pues la verdad es que ni lo esperaba. Y si no me dan, no me va a hacer daño, porque de todas maneras nunca lo esperaba. Es como cuando alguien dice, nadie puede extrañar lo que nunca tuvo. ¿No se ha dado cuenta ustedes? ¿Cuántos de aquí extrañan el jet privado? ¿Cuántos de aquí extrañan los Lamborghini? Los meseros privados cuando entraba a su mansión. No, ¿por qué? Porque nunca los tuvo. Pero pregúntele a una persona que lo tuvo y no lo tiene, lo va a extrañar. Entonces, cuando yo entro en una dimensión de decir, Señor, yo la verdad es que soy tu siervo. Aún así, sea reconocido, no sea reconocido, me lo paguen, no. De cualquier manera, yo soy tu siervo. Voy a tener más satisfacción. La gente se puede amargar la vida cuando en algún momento no entiende eso, y el Señor por eso lo dejó muy claro. Ahora, tan bueno es Dios, mire, tan bueno es Dios, que Él dice que ni siquiera un vaso de agua fría va a quedar sin recompensa. Tan bueno es Dios que dice, el que se humille será exaltado. Tan bueno es Dios que dice que en la ley del reino el más pequeño es el más grande. Pero en su misericordia, en su abundante misericordia. Cuando Pablo comienza a hablar, él acerca del Dios eterno, en el capítulo 1 de Romanos, habla y dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús.
llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras. Lo que me interesa que usted conmigo vea es acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Mire, ¿cómo se refiere Pablo a Jesús? Nuestro Señor. Esa no es simplemente una palabra que a Pablo le gustaba, sino que tiene una connotación, tiene un significado. Cuando usted habla, dice nuestro Señor Jesucristo, está hablando de lo completo que era el ministerio del Señor Jesús. Quizá no deba decirle esto, quizá le ayude, pero hay momentos en los que yo estoy en una comunión con Dios, donde fíjese que vengo y estoy hablando, quizás porque entendí esto en algún momento y eso va cambiando mi mentalidad. En donde no puedo orar diciéndole, te alabo, Jesús. Quizá porque lo he llegado a ver y llegó a mí y le digo, Señor, te bendigo, mi Señor Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo, cuando hablaba de eso, exaltaba a la persona de Jesús, a lo que realmente él era. Primera de Corintios 8, versículos 5 y 6 dice, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, obviamente en lo que el pasaje está diciendo también nos deja saber que en el cielo y en la tierra hay autoridades. Dice, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio del cual existimos nosotros. That's amazing. Jesús, que Pablo habla aquí del Señor Jesucristo, es de quien proceden todas las cosas. Déjeme pensar locamente. Si en algún momento Él dejara de existir, el universo se esfuma. Dice de quien proceden todas las cosas, por medio de quien existen todas las cosas. Filipenses 2, del 5 al 11, habla sobre este concepto. Dice, Filipenses 2, del 5 al 11, dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. Por eso usted mira en el capítulo 9, verso 5, dice, hablando Pablo acerca de Cristo, dice, el cual está sobre todas las cosas. El amado hermano está por sobre todas las cosas. ¿Sabe que una vez alguien estaba hablando con otra persona acerca de los extraterrestres? Y sobre ese tema entonces le dice uno al otro, si se te apareciera un extraterrestre, le dice, ¿qué harías? ¿Qué le preguntarías? Y la respuesta me gustó mucho porque decía esta otra persona, yo lo que le preguntaría es, ¿quién es Jesús para él? Y si no le estoy diciendo, va a decir usted cree en los... Bueno, de que creo sí, pero no en la manera en que el mundo lo pone, pues, ¿verdad? Porque si no reconoce el señorío de Jesús, dice de repente que es el mismo diablo personificado. Pero dice la palabra de Dios de que Él está sobre todas las cosas. Por la humillación que tuvo, Dios lo puso sobre todas las cosas. Y aquí le damos una pausa, hermano.
¿Nos dio o no nos dio ejemplo Jesús en relación a eso? Entonces, las humillaciones que se puedan tener por causa del Evangelio son cosas que deberían de llenarnos de gran alegría. Se lo repito, como que no lo veo así como muy convencido de esto, pero las humillaciones que podamos tener por causa del Evangelio son cosas que nos deberían de llenar de gran alegría. Porque mientras más bajo podamos caer, por decirlo así, por causa del Evangelio, como el apóstol Pedro habla, dice que nadie vaya a padecer por ladrón o por mentiroso, sino por causa del Evangelio. Nos están elevando. Y la recompensa que Dios pone por su misericordia es grande. Quizás usted todavía quedó así un poquito afectado por el concepto que le estoy diciendo de esclavo, pero déjeme sacarlo de ese concepto y traerlo a este punto. Los esclavos de Jesús, mire, tanto es su amor, su bondad, que a sus esclavos los ha hecho coherederos. Entonces dígame usted, ¿le gustaría ser esclavo de Jesús? A mí me encantaría, hermano. Es mi lucha constante en contra de esta ingrata carne, para que se someta al señorío de Cristo y ser realmente un esclavo del Señor. Él está sobre todas las cosas. Ahora, le voy a concluir con esto porque no quiero ir rápido y ir al versículo 6 en adelante sobre esto, pero déjenme concluir con esto. El Señor Jesucristo, o voy a poner aquí, Jesús y su persona, lo que Él es, el Verbo encarnado, el principio de toda la creación, uno con el Padre. El Señor Jesús, su persona y su mensaje, voy a poner esto, persona y mensaje. Por eso es que dice que el libro de Romanos aún habla, dice que la fe viene por, ¿cómo viene la fe, hermano? Y el oír, ¿qué dice? ¿Sabe cómo lo traduce la TLA, creo yo? Dice, y el oír el mensaje acerca de Jesucristo. La persona de Jesús y su mensaje, voy a poner aquí, Jesús y su mensaje están por encima de todas las cosas. Aquí está todo. Está por encima de todo. Está por encima de los pactos, de los patriarcas. Por eso una de las cosas que los fariseos oyeron del Señor Jesús y les incomodó es cuando decía, antes que David fuera, yo soy. O dijo, por ejemplo, Abraham vio mi día y se regocijó. Decían, ¿cómo puede decir eso si cuántos años tiene? Porque obviamente estaban ellos viendo lo físico nada más. Pero por sobre todas las cosas, Jesús y su mensaje están elevados. Por eso es que el apóstol en los versículos anteriores de Romanos habla acerca de la ley como algo, diciéndole a los israelitas, ustedes están perdiendo su tiempo siguiendo la ley. Porque ahora ha venido el cumplimiento de lo que la ley decía en la persona de Jesús. Y ahora ese es el mensaje que tenemos que seguir para alcanzar y ser justificados. Porque Jesús y su mensaje estaban por encima de la ley. El mensaje de la gracia del Señor está por encima de la ley. Por eso, con todo el amor que los verdaderos cristianos le tenemos al pueblo de Israel, porque de una u otra manera es como automático, hermano. Es como cuando uno se casa y de repente viene la suegra, así es automático, hermano. Miren, entra al conocimiento de Dios y automáticamente hay una atracción por el pueblo de Israel. Y voy a decir esto con mucho cuidado, hermano. No me vaya usted porque eso es como súper delicado, pero debo decir esto.
¿Ha tratado usted con judíos acerca de dinero? ¿Ha tratado con judíos acerca de dinero? Hermano, tenga cuidado, mucha cautela y precaución. No me vaya a malinterpretar, vaya, usted es antisemita. No, hermano, yo los amo. Como alguien decía, mis mejores amigos son judíos. David, Salomón, Moisés, Abraham, Jacob. Pero en algún momento, yo cuando tuve la primera oportunidad, hermano, de tratar con decirle algo, a mí un judío me gritó por teléfono y me insultó como nadie más me ha insultado. Me dijo con unas palabras que no las puedo repetir, que me fuera de regreso a mi país. Y cuando le pregunté a la persona que en ese momento era el que supervisaba el trabajo que yo estaba haciendo, me dijo estas palabras. That's an angry Jewish, me dijo. Dentro de mí yo dije, ¿y judío? Sin embargo, hay un respeto, hay un amor por el pueblo de Israel. Pero le debo decir algo. El judaísmo es una religión más. Por eso aquellos que están volviendo al judaísmo para querer llegar a Jesús están súper perdidos. Porque ahora Jesús y su mensaje están sobre todo. Sobre los pactos, sobre lo que Dios, la ley que Dios le dio a Moisés. Si no, vean, usted puede ver, por ejemplo, buscar en internet en algún momento acerca de los ultraortodoxos judíos. Y se va a dar cuenta que andan en una persecución de una autojusticia donde tienen sus propios barrios cerrados. Si alguien camina y un gentil, hermano, es como que lo miran mal. Es tremendo. De hecho, los hombres no trabajan. Las que trabajan son las mujeres. Los hombres se dedican única y exclusivamente a estudiar la ley. A algunos les gustaría eso, ¿verdad? Pero no se puede. Entonces le termino con esto. El mensaje del Señor Jesús, por eso, hermano, es la verdad, y es lo que tenemos que afianzar nosotros, el mensaje de gracia. Con eso no le voy a decir yo, porque es algo que usted sabe muy bien. No quiere decir que un judío no pueda salvarse. No, claro que sí. De hecho, la bendición del mensaje comenzó por judíos que se salvaron y que reconocieron a Jesús como el Mesías. Y siguen habiendo hoy. Pero de que alguien venga y me diga, por decirle algo, que se da. Está bien, pastor, lo que predica, pero necesita circuncidarse. Y usted se ríe, yo me río también, pero se da. Hay gente que está volviendo a eso. Y eso es totalmente fuera de lo que el Señor quiere para nosotros hoy. Yo le termino con este versículo en Romanos 9, 30 y 33. ¿Qué diremos entonces? Dice Pablo. ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, ese era el problema, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Y vea esto, porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pero vea esto, y el que crea en él, ¿qué dice? Ahora, termino con esto. ¿A quién se está refiriendo Pablo que era la piedra de tropiezo y la roca de escándalo? ¿A quién? Al Señor Jesucristo.
que hasta el día de hoy para los judíos, hermanos, hay personas, a mí me han comentado personas de acá de la iglesia, que les han dicho en su trabajo, prohibido mencionar ese nombre en esta casa. Así es el sentimiento negativo que hay. Pero la Biblia dice, el que crea en Él, que está por sobre todas las cosas, no será avergonzado. Amén. Padre, te doy gracias esta noche, porque nosotros hoy, Señor, somos los que hemos recibido la gran misericordia de que no siendo el pueblo adoptado como pueblo, no teniendo el linaje de la sangre de Abraham, no habiendo visto tu gloria manifestada como la vio el pueblo de Israel en el desierto, en el tabernáculo y aún en el templo. Nosotros hoy, Señor, tenemos acceso a tu presencia.